esta charla, porque Now being recorded. la idea es también poder después pasarla a nuestro canal de YouTube, donde estamos tratando de sistematizar nuestros encuentros, que queden guardados por si de pronto quisieran entrar a escucharlos o compartirlos, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepan y les pido permiso, este encuentro pues se va a grabar. Gracias, Karen, por diligenciar el formulario. Bueno, me presento para todos ustedes. Mi nombre es Jimena Argotti, soy maestra en artes escénicas, magíster en estudios artísticos, egresada de la ASAP, de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Soy docente también de la Universidad Distrital y soy profesora en la universidad y en el SENA. Y soy directora de la corporación Cría Espiritrompa, pues que se dedica específicamente a la creación y la investigación en el campo de los títeres y los objetos animados. Pertenezco a la Titerred. Quisiera hacer como una pequeña presentación de lo que es la Titerred. La Titerred nace a finales del año pasado, como en esta necesidad, digamos, de unirnos diferentes artistas, grupos que estamos interesados en esto de los títeres y los objetos animados aquí en Colombia, específicamente en Bogotá, con los que tenemos diferentes como intereses. Se realizaron entre estos intereses pues diferentes mesas en las que trabajamos, como por ejemplo esta mesa es de académica y de investigación, donde compartimos saberes, donde reflexionamos, que empezó y nació ahorita, digamos, este espacio de reflexión, pues aprovechando toda esta coyuntura y esta situación actual sobre el COVID, sobre el aislamiento, y pues tratar de no parar, sino de seguir trabajando alrededor de unas lecturas que trabajamos, ya llevamos esta, si no estoy mal, después me corrige José Ramón, esta es la cuarta lectura. Empezamos con los diálogos alrededor del pensamiento del títere de Roman Pasca, y tuvimos como invitado especial a Javier Schwesky de Argentina. Luego, pues empezamos a trabajar un tema que nos inquietaba, porque cada vez que como que hablamos con los maestros empiezan a aparecer unos temas que nos inquietan, y apareció estos textos alrededor de la dramaturgia de objeto del maestro Mauricio Cartún, y se empezó a trabajar un texto que era instrucciones para usar una llave vieja. Luego el texto de Mariana Llanela, percepción de la dramaturgia, un cuerpo, una imagen, unos objetos. Y pues digamos que cuando estuvimos con el maestro Suezki también hablábamos un poco de esos trabajos, gracias, y el cuarto, de esos materiales de pronto desde el teatro, cómo podemos nosotros, qué materiales desde el teatro nosotros podríamos como empezar a investigar, y sobre todo en nuestro país que no existe, ¿no? Una profesionalización desde la academia, una visualización en el campo de los títeres no existe todavía. Entonces, ¿cómo podríamos entrar en esta investigación a través de lo teórico? Entonces nos recomendó estos textos de Gordon Cray, y con la que hoy pues vamos a entrar específicamente con la super marioneta. Para el día de hoy, pues entonces en este ejercicio de reflexión, ¿sí? Eh, digamos que he querido como, no, Hans, no, no, dile que me vuelva a pedir porque no la veo. Dile que vuelva a entrar, a ver si de pronto es una compañera que está intentando entrar, pero no la veo aquí. Entonces, como les comentaba, pues la idea con este nuevo texto que proviene específicamente del teatro, pues me pareció pertinente tener también una compañera, amiga, profesional, directora, docente, también directora de la agrupación. Se llama la navaja de Ockham, si no estoy mal se pronuncia así, ahorita te doy la palabra, Catalina, específicamente para que nos acompañe dentro de esta sutil línea que traza Gordon Cray sobre el teatro y sobre, en específico, sobre la supermarioneta de la que habla su teoría.
Entonces, básicamente les voy a, aquí está Lady, listo. Entonces les voy a hacer así rápidamente una presentación. Gracias, Catalina, por activar tu cámara. Allí está Catalina, nuestra maestra que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, Catalina Moscovich, ella es maestra en artes escénicas con énfasis en dirección de la Facultad de Artes ASAP desde el 95 hasta el 2000, desde el 95 hasta el 2000, sí, hasta hoy. Es máster en gestión y producción cultural de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona. Es docente de tiempo completo ocasional, si no estoy mal, se llama así, en la Facultad de Artes Escénicas ASAP de la Universidad Distrital. Desde el 2012 es directora del grupo La Navaja de Ockham, es que no sé cómo pronunciarla, ahorita nos corriges. Desde hace 11 años, compañía con la que ha montado varias obras ganadoras de distintos premios distritales y nacionales. Entonces, entre esas obras está Hermanos, que en el 2020, Souvenir Asiático, Edipo y el Crimen, Cuerpo 29, Jaime Well, soy malísima para el inglés, El lugar que nos habita, Quemado, El silencio de las cosas rotas, Como un gatico, Alaska, Inventarios, Bogotá Underground, Huecos en los ojos, Necrópolis, El gran cuaderno, Cartas de Sal 1, 2 y 3, La muerte de la doncella, y pues ha tenido varios reconocimientos, premios a nivel local y pues nacional. Entonces, Catalina, muchísimas gracias por acudir a este encuentro, gracias por acompañarnos, como te había comentado también por el chat, pues nos parecía como muy interesante. Nosotros siempre nos reunimos como todo el equipo, como de los que nos dedicamos al oficio de los títeres, de los objetos animados, pero me parece muy interesante poder tener tu perfil, que tú transitas entre el teatro de actores y el teatro de objetos también. Entonces me parecía muy pertinente para el tema que íbamos a tratar. Entonces, no sé si quisieras como complementar un poco más sobre tu presentación para que saludes a la gente que está conectada. Y pues ya tengo algunas preguntitas por allí como para iniciar la discusión. Para las personas que están presentes, pues si quieren realizar alguna pregunta que se les vaya ocurriendo, la pueden colocar en el chat, o si quieren también activar su micrófono, pues también nos ponen en el chat que quieren participar. Le voy a pedir el favor, hola Carol, a José Ramón o a Vicky si me pueden ayudar con el chat para que no se me vaya a pasar ninguna intervención de los compañeros. Vamos a empezar a hablar y si vemos que, digamos que se presta como para un trabajo un poco más amplio de diálogo, pues ya dejaremos entonces al final para realizar las preguntas pertinentes para la maestra Catalina. Entonces, Catalina, si quieres, terminas, ya te presenté, pero pues de pronto si quieres complementar un poco más sobre tu experiencia, que los compañeros de pronto de otros países y también que no te conocen, pues puedas hablar un poco más sobre esta experiencia tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jimena, y qué bueno poder compartir con personas que se dedican al arte de los objetos y de la animación de objetos, que siempre ha sido algo que me ha llamado un montón la atención. Aquí, como decía Jimena, no hay formación formal, valga la redundancia, en teatro de objetos y en animación de objetos. Así que realmente pienso que todas las personas, bueno, y los titiriteros que se han dedicado formalmente a esto durante años, pues lo han hecho de una forma empírica y han hecho una investigación desde el empirismo muy importante en el país. Yo me gradué de la SAB en el énfasis de dirección de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Distrital, en el 2000, como directora de teatro. En la SAP nunca ha habido ni una electiva, ni una énfasis tampoco en animación de objetos. Sin embargo, el objeto ha sido un interés particular y algo que me ha interesado mucho desde la creación. También
dentro de mi ejercicio profesional me interesa muchísimo el armar equipos interdisciplinares, entonces he trabajado con bailarines, con artistas plásticos, visuales, titiriteros. De acuerdo a cada proyecto, invito a personas a conformar los equipos de trabajo de cada una de las obras, teniendo en cuenta pues las ideas que quiero desarrollar o lo que quiero investigar dentro de esa creación particular. Entonces, y me gusta mezclar y trabajar en el escenario con bailarines contemporáneos que los pongo a actuar y a los actores a bailar y a los titiriteros a actuar y bailar y a los actores y bailarines a manejar objetos. Por ejemplo, el silencio de las cosas rotas es un claro ejemplo de eso, porque pues sí me interesa mucho este tema de la interdisciplinariedad y cómo también desde diferentes disciplinas se ven y podemos hacer como espacios creativos y de aprendizaje mutuo, que para mí es muy interesante y siempre he tenido muy buenos resultados. No sé si escénicos para el público, pero sí durante el proceso de investigación. Creo que para todas las personas que han participado en esos procesos de laboratorio y esos procesos creativos, ha sido muy importante ese diálogo con con artistas de otras disciplinas, y eso me parece muy, muy importante. Sí, el grupo se llama La Navaja de Ockham y efectivamente, como decía Jimena, pues sí, he transitado en el teatro físico, en el teatro de texto, en el teatro realista, con toda, como que cada espacio creativo para mí es un reto de lenguajes que nunca he trabajado, y entonces es como que comienzo a ver esos lenguajes y digo, bueno, listo, voy a ponerme a investigar y entonces vamos a explorar eso. Es un poco como la dinámica sobre la cual trabajo. Jamás vi animación de objetos, pero lo he hecho, nunca me entrené en ello. Y pues cuando decidí hacer un montaje, que el primer montaje donde decido afrontar el tema de la animación de objetos fue con la obra El Gran Cuaderno, donde asumí también dos lenguajes muy distintos para mí, que jamás había y que nunca había, sí, nunca había tomado talleres, ni había aprendido a hacerlo, ni me enseñaron en la universidad a hacerlo, que era el teatro físico y la animación de objetos. Entonces, pues fue un proceso muy largo, muy arduo, de 9 meses, una investigación muy, muy ardua que me enseñó un montón. Ahí es la primera vez que realmente pues hago un montaje con animación de objetos. Sin embargo, aun cuando han habido otros montajes que no han tenido particularmente la animación de objetos como se conoce, y aunque esté trabajando montajes completamente realistas, por ejemplo, donde no hay ningún tipo de animación, eh, siempre el objeto ha estado presente allí, porque para mí el objeto es también un personaje, es con el que el actor tiene que aprender a dialogar y puede llegar a ser una extensión del personaje. Entonces, como que todo el tema de la dramaturgia del objeto es como mi gran interés y desarrollar una investigación alrededor de eso. Hasta ahí como un poco mi presentación, y no sé si alguien tiene preguntas al respecto o empezamos sobre Gordon Craig, o no sé cómo nos organizamos. Vale, pues si quieren, no sé si alguien quisiera más, o tal vez yo creo que a medida que vayamos hablando, tal vez empiecen a aparecer estas preguntas. Tal vez de pronto al final, Catalina, si nos puedes dejar como si tienes una página web del grupo, de la agrupación, cómo se puede conseguir, en el chat colocar de pronto el nombre de la agrupación para que los compañeros de pronto puedan ver este trabajo que también tan bello como fue el Gran Cuaderno, que podamos, digamos, también seguir y que sea una red donde podamos conocernos también unos con otros sobre estos procesos y estos trabajos creativos tan interesantes. La Navaja de Ockham. Ockham, sí. Ahí está. Entonces, nada, pues yo lo que pensaba cuando estaba otra vez revisando este texto de la supermarioneta que aparece en esta reflexión en la primera mitad del siglo XX, ¿no?
y aparece este concepto teórico sobre la renovación, ¿no? O sea, aparece estos autores, en especial Gordon Craig, sobre esta renovación del teatro inglés, y en estos días nosotros estamos hablando sobre la reinvención por toda esta cuestión de la pandemia por la que estamos pasando, y cómo cae de bien como esos cambios, ¿no? Esas teorías. Entonces, yo acabé de poner una cita que me pareció muy, muy interesante en mi perfil, y es sobre el arte, ¿no? El arte como una tarea, el arte en general, como una tarea de reinvención permanente, no de reinvención, de invención permanente. O sea, esa ha sido la tarea del arte por la eternidad, ¿cierto? Entonces, me pareció también como este juego en el que ha estado inmerso el teatro, el arte durante toda la historia de la humanidad, como hoy también nos piden, nosotros también nos cogen contra la pared, porque así como hablábamos al inicio, Catalina, esto del COVID y esta situación apocalíptica, pues nadie la tenía prevista, pero seguimos vivos, y el teatro, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con los títeres? ¿Qué va a pasar con todo eso? Pienso que como aterrizar un poco también este texto a nuestros días. Entonces quisiera como preguntarte en esto de este rompimiento que propone Craig, ese rompimiento del actor en esa época, este rompimiento de ese actor como protagonista, esa nueva mirada sobre el trabajo del actor tradicional. Entonces, su merced como directora, desde su experiencia como docente también de teatro, y como directora con esta articulación de los objetos y de los actores, ¿cómo puede percibir esa presencia del actor y cómo puede percibir esa presencia del objeto en la escena desde su experiencia? Y si está de acuerdo como en esa sustitución un poco que habla Craig de esa presencia o de ese cuerpo máquina que plantea Gordon Craig como instrumento. Bueno, hoy que estaba leyendo mis apuntes antiguos de Gordon Craig, pensaba que realmente me habría gustado mucho vivir en esa época, porque pienso que es un momento histórico para el teatro en muchos sentidos. En todo lo que fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX, creo que el teatro comienza a tener un vuelco impresionante. Venimos de un romanticismo, de un teatro del romanticismo, de unas formas, recitativo, no hay ningún tipo de formación para el actor, y mientras en Inglaterra Gordon Craig estaba planteando esto, y realmente pues él pues es inglés, pero vivió en varias partes de Europa, de este ataque a estas formas de actuación que se daban en el siglo XIX, pues también Stanislavski estaba un poco antes, pero estaban más o menos paralelos en Rusia, también planteando lo mismo desde el realismo, y aunque Gordon Craig va en contra del realismo, Stanislavski lo plantea también desde el realismo, con unos antecedentes de Antoine Meiningen también, que comienzan llega un poco todas estas personas, Antoine en Francia, también Meiningen en Alemania, que son los antecedentes de Stanislavski en Rusia, y tenemos a Gordon Craig en Inglaterra, y todos ellos comienzan a plantear una crisis, realmente una crisis muy, muy fuerte en el teatro, y básicamente en la actuación para teatro. Como les decía, venimos de una actuación de teatro romántico, llena de unas formas, casi como unos estereotipos de pararse en el escenario con una idea de el lucirse, de exponerse, es decir, qué también recitas, qué también haces, cómo te paras en el escenario, y con una gran vanidad. Y entonces, recordando y viendo otra vez el texto de Gordon Craig, que él ataca un montón la vanidad del actor allí, ¿no? Entonces, pienso que son un montón de artistas del teatro,
y de personas que hacen teatro que en diferentes partes del mundo comienzan a plantear una crisis y unas nuevas formas de actuarse, ¿sí? Que deben empezar a aparecer y a preguntarse. Stanislavski ahí comienza a decir, no, primero, y Gordon Craig también lo plantea. Gordon Craig empezó como actor, incluso debutó a los 6 Esto el años. audio. Un momentico. ¿Se fue? Ya. Ujú. ¿Será que quito la cámara? De pronto es mejor, ¿no? No, pues, creo que esto, como casi nadie está conectado, tranquila. A mí me gusta ver. Me gusta ver porque como que hay un encuentro así. No, Sí, no las bolitas que aparecen siempre en esta virtualidad, hablando sobre el cuerpo que desaparece. Bueno, entonces, entonces se estaba dando en todo sentido en Europa todo este planteamiento, como les venía contando, y Gordon Craig, mientras que Stanislavski dice, no, mira, hay que... empezó a aparecer algo importante y es que, por ejemplo, para Stanislavski empezaron a aparecer textos con Chekhov, con la gaviota de Chekhov, que también hace un rompimiento impresionante del teatro, de la dramaturgia que ellos conocían hasta el momento. Entonces, cuando ellos leyeron la gaviota de Chekhov, dijeron, hey, un momento, o sea, esto ya no se puede actuar como lo veníamos actuando, no entendemos nada, o sea, esto requiere una formación distinta de parte del actor. Y entonces pues ahí Stanislavski se encierra en su laboratorio y comienza a plantear justamente todas estas nuevas formas y bueno, toda su teoría y a generar también una sistematización, que además nunca se había pensado en sistematizar el arte del actor, ¿sí? Sino que básicamente un actor que había que era muy bueno, le enseñaba, tenía discípulos y esos discípulos aprendían las formas de ese actor, ¿sí? Y Gordon Craig también habla de ello. Gordon Craig era hijo de actriz, debutó en el teatro a los 6 años, es decir, hizo teatro y se retiró de la actuación a los 26. Dijo, hasta aquí llego y me voy a investigar y decidió ser director, ¿no? Entonces se retira a los 26 en plena cúspide de su carrera, además porque le iba muy bien como actor, pero llega un momento donde él dice, esto no es lo que yo quiero hacer en la actuación y decide irse hacia la investigación. También Stanislavski Meiningen es el primero que comienza a plantear la figura del director, también era una figura que no estaba clara, no estaba muy clara antes y que Stanislavski, Meiningen, Antoine y Craig también comienzan a decir, hey, tiene que existir un ojo afuera, un director, y cuáles son las labores de ese director y qué es lo que directora. Bueno, en ese momento no hablaban de directoras. Pero bueno, tiene que existir un director, ese ojo externo que tenga la capacidad de ver y cuáles son las labores del director, porque eso también es un gran aporte que hace Gordon Craig. Y ahí es donde él decide retirarse de la actuación a los 26 y empezar a hacer la dirección, empezar a ser director. Y no sé si ustedes han leído la carta al actor de Eugenio Barba, que es una carta muy, muy dura hacia los actores, es una carta muy bella, y igual se la puedo compartir a Jimena para que se las comparta, pero también es una carta que le da muy duro a los actores de Eugenio Barba, y aquí, pues el libro de Gordon Craig, el arte del teatro es muy bonito porque es casi una carta, es una epístola que él escribe muy larga, así está escrito el libro, entonces es muy bonito porque está hablado en primera persona y es como hablándole a uno directamente, cuando uno lee el libro, hablándole a uno directamente, entonces es muy chévere volverlo a leer después de tanto tiempo, es muy agradable. Y entonces él habla de cómo empezó él a formarse y de las cosas que quería y como actor llegar, y cómo le preguntaba a las personas que él veía que funcionaban en el teatro cómo se hacía esto, y ellos simplemente hacían una imitación de lo que sus maestros o su maestro les había dicho en cuanto a formas. Y entonces él dijo, ahí yo tomé la decisión que
jamás quisiera aprender, o sea, que esa no era mi manera de aprender y no iba a aprender de esa manera. Entonces él comienza a hablar de algo que también estaba ya hablando Stanislavski y todos ellos, y es vamos a empezar a sistematizar el trabajo del actor y qué es lo que tiene que hacer. Y uno lee, hoy estaba otra vez leyendo este texto de la supermarioneta y es casi como él pide disculpas antes, dice, sé que hay muchos actores que van a reaccionar fatal con esto que estoy escribiendo, sé que algunos actores no van a entender y que les parece terrible esto que voy a decir, pero es casi como una diatriba también y como un llamado a, a que hay que huirle a la vanidad, ¿no? Se vivía en Europa un divismo total. No sé aquí quienes han leído, por ejemplo, La Gaviota de Chekhov, donde vemos a una protagonista que es Arkadina, que es una actriz de teatro ruso, eh, diva total, llena de formas, o sea, casi endiosadas. Eh, y bueno, las grandes discusiones que tiene Arkadina con su hijo tienen que ver también con esas formas y ese nuevo teatro al cual Treplev también está diciéndole a ella, y hay una gran discusión. Se les recomiendo mucho como para entender qué es lo que estaba pasando en ese siglo, porque más allá de la fábula, creo que hay una gran discusión en ese texto que tiene que ver con las estéticas que comienzan a plantearse en ese momento y como ese teatro que hemos conocido hasta el momento ya está entrando en crisis y está muriendo y es necesario pensar en un nuevo teatro con personas que actúen de formas distintas a como se venía actuando en ese momento. Entonces cuando uno lee La Supermarioneta, pues es esta diatriba que él hace hacia estas formas banales de actuación que se dan en ese momento. Habla también él se pone al otro lado, mientras Stanislavski está metiéndose a fondo en el realismo e incluso llegando al naturalismo y con un discípulo maravilloso que es Meyerhold. Para mí Meyerhold fue como la guía para el Gran Cuaderno, por ejemplo. Meyerhold se separa de Stanislavski y dice, no, perdón, este tema creativo no es, esta creación del teatro no es por este lado del realismo y el naturalismo, y Gordon Craig en Inglaterra pues estaba en la misma onda y está también en contrapartida al naturalismo que se da en ese momento con el simbolismo, que va efectivamente en contra de todas estas bueno, primero hay como una negación de ese realismo y naturalismo que debe imponerse en el escenario, que es algo que se está dando ahí en ese momento. El naturalismo de alguna manera alude a esta visión objetiva que debe tener el arte de la realidad, a una visión muy objetiva de la realidad. Emile Zola pues, es el ejemplo perfecto para eso, pero pues el simbolismo dice no es necesario el tener el subjetivismo, ¿no? Y volver otra vez a esa forma individual también de leer, pero también nos oponemos a esa idea cientificista y tenemos que ir más hacia la sensibilidad y hacia el símbolo de los cuerpos en el escenario. Y entonces, pues pienso que Gordon Craig encuentra en la marioneta el ejemplo perfecto para llegar a esa depuración, además, porque dentro del simbolismo está como esa vuelta hacia ese misticismo y hacia esa religiosidad también. Y entonces pienso que la marioneta es como la figura de ese cuerpo en el escenario que es inanimado, que le permite a él como expresar más claramente lo que debería estar haciendo el actor en la escena.
como esa limpieza, esa depuración, esa máscara también, ¿no? Esa máscara neutra que puede tener, o esa máscara única, no neutra necesariamente, esa máscara única que es el títere, que es la marioneta, que permite con esa sola máscara, con esa única máscara, expresar todo un universo, toda una vida, ¿no? Una vida total. Entonces, casi que él, en mi opinión, está aludiendo, es necesario morir, es necesario que se llegue casi a una cosa de muerte total y dejar que el actor deje de estar obsesionado con la vida, con transmitir la vida, con que sea lo más exacto a la vida, porque es que el arte no es la vida, a fin de cuentas. El arte es arte, habla de la vida, evidentemente. Si no hablara de la vida y del mundo, pues nosotros no sentiríamos nada al ver lo que estamos viendo, pero no es una copia de la vida. Entonces, toda esta idea de tratar de copiar la vida y llevarla tal cual al escenario es algo que él rechaza completamente. La marioneta se convierte como, en mi opinión, lo que les digo, como en ese símbolo y en ese ejemplo perfecto que él tiene en ese momento para decir a dónde tiene que llegar realmente el actor, además como de vaciarse, de quitarse un montón de cosas, de quitarse un montón de formas y volver a la esencia de que en ese momento para él es la marioneta. No sé si en este momento alguien tiene algo que preguntar, pueden preguntar. No sé si hay preguntas acá en el chat. No, no, por Ok. el, por el momento no están todavía calentando motores, yo me imagino. Sí. Bueno, pues es muy curioso porque, por ejemplo, no sé si a los demás también les pasó, pero digamos que los que nos dedicamos de pronto al oficio de los objetos, de los títeres, mientras él pide disculpas a los actores al inicio del texto, ¿cierto? Y que después nosotros vemos cómo le dan de duro, pues pienso que también hay como un ejercicio de complicidad con nosotros cuando sentimos que también a veces entendemos ese desprenderse del ego del actor, desprenderse otra vez eso esencial, ¿cierto? Ese ejercicio esencial que es esta presencia viva, poderosa, verdadera. Entonces, a mí me parece que, digamos, en el caso de nosotros que trabajamos con los objetos, no nos da tan duro. Es decir, sí, como que yo siento que el hecho de que nosotros nos dediquemos un poco al oficio no es entrar en como en esta repulsión un poco su texto, a ese abandono a no darle esa importancia al ejercicio de la actuación y del actor que él critica como, ¿cierto? No hay arte ahí y en su época, obviamente, ¿no? También pensaba un poco sobre eso del naturalismo, ¿no? Del que nos habla sobre la época y todo eso. Y también me pongo en este otro sentido en cómo nosotros también trabajamos desde esto fársico, que allí todavía hay como que no hay respuestas a cuál es el género, o de dónde transitamos, por dónde transitamos, pero que sabemos que no es naturalismo, o sea, estamos seguros que no es naturalismo ni realismo, o sea, digamos que las posibilidades ya de la materia, el hecho de tener algo artificial, nos desinstala de esas otras, eh, no sé, géneros, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cierto? Y yo aquí, digamos, sí quisiera como también entrar en esta pregunta para Cata, y es un poco él habla un poco sobre esto del control, cuando hace esta crítica al actor, que no tiene la posibilidad de controlar su cuerpo, ¿sí? Que no tienes esa posibilidad de controlar las emociones. Entonces, entrando en el terreno ya de los títeres y de los objetos animados, y tú como con tu experiencia, ¿consideras que el objeto o el títere tiene emoción y sentimientos? ¿Y cómo son o no? Bueno, hay algo, una de las cosas que se me olvidó decir y es que la aparición de la fotografía en esta época genera una crisis en el arte brutal, ¿no? Es decir, como que aparece la fotografía que en ese momento es como aquello que tiene la capacidad de
hacer mímesis de la realidad tal cual, ¿no? Y bueno, las primeras películas de los hermanos Lumière, que es como vamos a tomar el tren, y es como que esto comienza a poner en crisis el arte, y lo que plantea Gordon Craig es, olvidémonos que el teatro, o sea, olvidémonos que el teatro es una imitación de la realidad fotográfica, es decir, olvidémonos que tenemos que hacer en el escenario fotografía. Eso no puede pasar. Debemos alejarnos de la fotografía y empezar a construir otros lenguajes en el escenario que tienen que ver con el arte y que están más ligados al arte que a la mímesis. Por ejemplo, hablando de eso que se me olvidó decirlo. Sí, en el texto le da muy duro a los actores. Yo también le he dado duro a los actores, he tenido crisis con ellos y realmente por eso es que a veces monto con bailarines y con titiriteros y decido dirigir títeres y no actores, porque sí es fuerte. O sea, cuando necesito descansar de ellos lo hago porque sí me parece que hay una gran vanidad de todas maneras allí, que a veces es muy difícil, con la que es muy difícil lidiar, ¿no? Y unas formas que no solamente casi a veces ni siquiera se trata como de formas, sino se trata de unas necesidades que tiene el actor del éxito y el triunfo y la visibilización permanente, que hace muy difícil el ejercicio creativo, cosa que no sucede con el titiritero, pues que sabe, está muy concentrado en el objeto. Entonces, y el objeto es el que tiene que estar allí presente. Y como esa sombra en la que se convierte el titiritero, creo que le permite justamente no entrar en crisis como si las crisis que entra el actor y la actriz todo el tiempo, de no me veo, no estoy, no soy. Hay una obsesión por el ser validados todo el tiempo, por ejemplo, que tiene el actor, que es como, a veces es difícil. Por eso también me gusta ponerlos en crisis y es ponerlos a manejar títeres, es decir, ponerlos en lugares incómodos a ellos, donde se sientan muy, muy incómodos, donde no me importa, o sea, tú tienes que trabajar sobre la no presencia, por ejemplo, que también lo nombra Gordon Craig cuando eres titiritero, ¿no? O sea, tienes que hacer un montón de cosas, sí, claro. Aquí Lauren dice. Ay, ahora, sí, perdón, es que pensé que... No, te interrumpí. Termina nomás la idea y ahí Listo, ok. Entonces es como ese titiritero o esa titiritera tiene la posibilidad de colocarse, de ponerse en un lugar donde lo invisible es lo más importante, el ser invisible es lo más importante, porque yo debo ser visible al títere, pero al títere que es el personaje y es el que tiene que estar vivo, ¿no? A veces a los actores les cuesta mucho ser invisibles y no permiten que el personaje llegue, ¿sí? Sino que ellos todo el tiempo están obsesionados, muchos y muchas, en que yo como actriz me tengo que ver, y a veces no dejan ni siquiera nacer al pobre personaje, ni respirar, ni nada, porque es una guerra. O sea, no dejan ser al personaje porque están más interesados en ellos mismos. Entonces, esa invisibilidad del actor es necesaria. Y también pienso que tiene que ver con esto que dice Gordon Craig, que les dice, no más esa vanidad, adiós, y los manda a la muerte de lo inanimado, ¿no? Los obliga, ustedes tienen que llegar casi a morirse, o sea, es necesario matarlos, y los mata, en el texto él los mata, dice, es necesario, quiero matarlos a todos, y es porque es necesario que dejen que se despojen de esa vanidad y de esa presencialidad que abruma también el escenario y que no permite que los personajes lleguen, estén, y podamos ver esa otra vida del arte que tiene el teatro, porque ese ego y esa presencia realista de ellos tampoco permite que eso salga y que eso surja. Vale, entonces vamos con Karen, que querías intervenir. No sé si quieras leer o lo quieras decir. Y luego vamos con el maestro Juan Carlos del Museo del Títere. Entonces, Karen, te doy la palabra.
No se te escucha, está desactivado el micrófono. Bueno, a eso en realidad, eso era, muchas gracias. Vale. No, que yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Catalina, creo que de pronto puede ser a lo mejor esta situación como de heredar, que a lo mejor todavía nos queda un poquitito ese trabajo, hacer un trabajo más desde el despojo para ponernos en servicio y de lo que implique el trabajo en escena o el trabajo sobre todo creo con objetos también, es muy importante como eh, el pasar a un segundo lugar o desaparecer a la hora de manipular un objeto para poder darle vida, creo que es un trabajo que está muy en proceso, al menos en mi país me da la impresión, tampoco uno puede generalizar, pero hay un trabajo que tiene que ver con esa, con partir desde un lugar, pienso, de humildad para poder llenar y presentar no solo a un personaje, sino que también poner en escena o poner en situación a personas, a personas que tú puedes ver que están desde el teatro hacia afuera también. Y buscar una manera de estar o prestar, pasar tu cuerpo a ese momento es súper interesante. Y lo otro también es que, bueno, acá en Chile tampoco hay una preparación, creo que es muy desde el oficio, el acercamiento a un teatro de marionetas, a un teatro de títeres, de objetos. Es, es bien complejo desde ese lugar y me parece súper interesante lo que se plantea como en términos de romper, o lo que yo puse un poco en el chat, esto del pasar de un teatro que ya venía haciendo una transformación, que desde esta super escena naturalista con paneles, no sé si se recuerdan, pero también como esta idea de representar los paisajes en perspectiva. Jonber, perdón. Jonber, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Qué pena, qué pena. Entonces, claro, pues con Stanislavski empieza a existir todo este hiperrealismo finalmente, que es pasarse un poco al otro extremo, como que empieza a haber una investigación que es bien interesante de analizar como en una línea temporal, eh, porque claro, con Craig me parece que se produce también esta subversión o este quiebre nuevamente, como de decir, no, tampoco es esto, o tampoco es suficiente esto que estamos mostrando, que estamos queriendo, que estamos, seguimos pegados un poco en el tema del análisis sobre la mímesis de la realidad, y lo que realmente tenemos que hacer es subvertir esta idea de la mímesis, esta idea del realismo, de llegar a alcanzar ese realismo por investigar finalmente en nuevos lenguajes. Y ahí yo pienso que se produce un corte, un cambio que es bien interesante y que hoy día también creo que está como muy de la mano en torno a todo lo que está pasando ahora, que es preguntarnos desde qué nuevos lugares, de cuáles pueden ser estas nuevas formas de ser actores, actrices o de hacer teatro en un mundo donde la medialidad, por ejemplo, o términos de performance, está muy marcado, es parte casi de un lenguaje hoy día. Entonces, me parece que es un texto muy como para llevarlo en el bolso y que sirve mucho para poder hacer los análisis sobre el trabajo que uno va haciendo actualmente también. No creo que esté como, no es algo que haya ocurrido, creo que también es algo en lo que siempre estamos en proceso. Vale, Eso. muchas gracias, Karen. Le doy la palabra entonces al maestro Juan Carlos, que quería hacer no una pregunta, sino como también un comentario. Entonces, bienvenido, maestro Juan Carlos. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, te escuchamos bueno. perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa, me falló mi cámara. Un saludo a todos. Entro por primera vez a esta página y me atrajo mucho el tema de Gordo Craig y la super marioneta. Es muy interesante la exposición que nos hace Catalina. Me gustaría puntualizar un poco en algunos contextos históricos dentro de lo que es la evolución de lo que fue la vanguardia teatral del siglo XX.
precisamente una de las rupturas que se genera con el siglo XIX es que el teatro consideraba, era un arte que estaba supeditado a la literatura más que al teatro. Todos los actores casi siempre trabajaban sirviendo al texto, el lucimiento de la voz, el trabajo en proscenios, las voces poderosas, las grandes escenografías, siempre era para decorar el texto. Y el actor simplemente era un objeto al servicio de la producción. En esos tiempos también se daba que no existía la dirección como profesión, que es aquí donde quiero comentar lo que fue el proceso de la vanguardia del siglo XX, porque surgen muchos nombres: Gordon Craig, Adolfo Appia, Jean Cocteau, Luis Jouvet, Tadeusz Kantor, bla, 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 Meyer, Stanislavski, pero cada uno trae una postura estética muy personal. Incluso el único que se enfoca a generar una técnica de formación del actor es Stanislavski. Stanislavski le da el lugar al actor como ente creativo y deja de ser simplemente un intérprete del texto, y por eso empieza a explorar investigación para que el actor tenga una estética dentro del escenario y se enfoca en él. Gordon Craig, es que aquí pasan dos fenómenos. Stanislavski le da el nivel de artista al actor, y Gordon Craig, igual que junto con Adolfo Appia, crean la figura del director de teatro. Gordon Craig se contrapunteaba mucho con Stanislavski, precisamente decía que las pasiones, al estar desbordadas en un escenario, rompían la estética de una forma. Para Gordon Craig era muy importante tanto la iluminación, lo que era la producción, la puesta en escena, como el trazo de actores. Adolfo Appia fue un gran investigador de lo que fue la iluminación. Hizo incluso, decían, obras de teatro con puros objetos y luces. Aquí en este caso tenemos dos figuras puntuales de lo que fue el desarrollo del arte moderno del siglo XX, que fue el nacimiento del director como oficio, porque antes nada más era el actor más viejo, o el actor más, el que no servía para actor, o el dueño de la empresa. No, aquí surge una investigación como tal. En el caso de Stanislavski, sí le importa mucho la estética del teatro, pero toda su atención se va enfocando al desarrollo del actor. Su punto máximo, importante y fundamental es el descubrir el método de las acciones físicas. No las creó, las descubrió, porque la acción es inherente del arte. Así como el color en la pintura y el sonido en la música, el movimiento en acción es parte de. Entonces, Gordon Craig me llamaba mucho la atención el tema, porque cuando él menciona la super marioneta, se refería a ese objeto al que se le puede manipular acción por acción, momento por momento, controlado. Incluso él repudiaba que los actores tuvieran vivencias, se confrontaba contra ellos. ¿Por qué? Porque para Gordon Craig era muy importante la estética, y que el actor en todo su movimiento llevara un orden que permitiera que dentro de esa composición tridimensional todo conjugara, lo que a Stanislavski pues no le interesaba tanto. Todo eso fue llevando a una vanguardia, y yo sí quisiera puntualizar mucho el valor de Gordon Craig, igual que el de Adolfo Appia, porque generan el oficio del director. Y a Stanislavski como el padre de la actuación. Ahora, llevado al teatro de títeres este tema, a mí se me hace muy interesante ahora que se está intentando, en el caso de México y en otros lugares, instalar las escuelas de titiriteros, porque en México no existe escuela para titiriteros, porque no hay demanda, debido al valor que le da la sociedad a este arte. Dice, junto con los payasos y los mimos estamos los titiriteros, y arriba está el gran arte del teatro, ¿no? Entonces no hay mucho interés en ese aspecto. Pero ahora que se está tomando en cuenta el arte del títere, es muy valioso considerar que se está recurriendo a métodos como lo que son las técnicas de las acciones físicas stanislavskianas, que claro, después vinieron las acciones signos de Eugenio Barba, las acciones acciones células de Eugenio Barba, acciones signos de Grotowski, del gran maestro Grotowski. Y al actor lo que se le está buscando precisamente cuando da vida, llevar una estética controlada, pero a la vez también una transmisión de las emociones a través del muñeco. Es la gran máscara, el títere es una gran máscara a través de donde nos proyectamos. Ya para terminar,
he visto dos formas de manipulación interesantes. Bueno, he visto más, pero dos quiero puntualizar. Hay titiriteros que animan con una muy buena voz al muñeco de una manera muy fría, donde su organismo, su cuerpo, se mantiene estático y hasta relajado. Pero he visto técnicas, aquí en México hay titiriteros tradicionales que así lo manejan, donde la energía que parte del tronco, del centro, se proyecta a través de la mano y el muñeco es el que va dictando y uno va interactuando con el muñeco y le va encontrando la voz y la acción. Entonces, creo que en la cuestión de la estética de controlar al muñeco, Gordon Gray es fundamental, pero la parte donde dotamos de vida al muñeco, Stanislavski juega un papel fundamental con el método de las acciones físicas. Entonces, después de los 70, las grandes teorías teatrales caen en crisis y nos encontramos un poco perdidos ahora con las rutas que debe seguir el arte, pero eso ya sería otro tema. Entonces, este sería mi aporte. Y saludos a todos. Qué gusto comunicarme con todos ustedes por primera vez. Maestro Juan Carlos, muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Ya sabe, pues estamos, digamos, apenas abriendo estos espacios desde acá de Titerred, de este encuentro con nuestros compañeros y colegas que nos dedicamos pues al oficio, y pues genial que nos pudiera seguir acompañando en los siguientes encuentros. Le doy la palabra entonces a Hans, que también me ha pedido la palabra. Entonces, Hans, ¿que querías hacer alguna intervención? Sí, hola, buenas tardes. No sé si me oyen bien porque acá está terrible el internet. Sí, te escuchamos bien, Hans. Bueno, pues yo pues quiero contarles un poco. Yo soy titiritera y yo soy antropóloga, digamos que vengo más de las ciencias humanas. Bueno, aunque también estoy ahí estudiando teatro de títeres y objetos últimamente, pero a mí me dio duro leer el texto de Gordon Craig y también pues como que chévere, el man dice cosas muy importantes para la historia del teatro y todo, pero pues como que quería, digamos, atreverme, digamos, pues como un poco como decir, uy, qué cosas tan fuertes, y pues también creo que ya también estamos en un momento que podemos hacer una lectura tal vez un poco crítica de lo que él dice ahí, ¿no? La muerte del actor. Yo igual también debo entender que el contexto histórico, el lugar desde donde Gordon Craig está, digamos, hablando, pues está en Europa, es inglés. eh, eh, digamos que también es un momento de la historia, digamos, donde la modernidad, ¿no? Que llaman que es el siglo de las vanguardias, el siglo XX, y también es un momento histórico en el que, digamos, que la tecnología se entiende como uno de esos paradigmas que van a traer la solución a todos los males, al hambre, en fin, ¿no? También pienso que esto de que 1907 es el momento del texto de Gordon Craig, y como en 1909, si no estoy mal, es como el momento en el que se habla de este movimiento artístico del futurismo, que digamos que tiene relación, digamos, con las ideas de Gordon Craig. Siento que ahí hay unas cercanías, pero también, digamos, de estos pensadores, también pues hay unas cosas en común que son fuertes, por ejemplo, como esto de la eugenesia, ¿no? El limpiar a través de, ¿no? Pues de hecho el futurismo tiene unos vínculos muy fuertes con el fascismo, y pues también me atrevo a decir que también eso ahí a mí me confronta un montón, y como que fue, digamos, complejo para mí acercarme a este autor, a ver en qué momento habla de los títeres, por favor, porque aunque hay que entender, digamos, el contexto en el que, digamos, él elabora sus teorías, eh, pues digamos que y se exalta, digamos, la tecnología, y creo que en este sentido, digamos, la supermarioneta, digamos, se entiende muy, digamos, en estos paradigmas de la máquina, de la separación de la naturaleza, del naturalismo, pero también de la naturaleza, de la exaltación de la razón, eh, pero debo decir que
es fuerte, es fuerte y que también está bueno a veces como que, no sé, quisiera como un poco invitar a como a que también nos paremos de alguna manera crítica con respecto a estos autores, porque pues evidentemente digamos que se ha hablado de la importancia de todas sus, de lo que está planteando, pero creo que también, no sé, cuando habla de la lucha entre tigres y elefantes, o yo voy a poner unos puntos de cosas que me surgieron y que pues quiero poner acá, o cuando me impresiona porque estoy muy pendiente ahora del lenguaje incluyente y cómo en qué momentos nombra a las mujeres, ¿no? Como cuando estamos hablando de la debilidad del actor y de la actriz, ahí digamos que está incluida. Eh, bueno, básicamente eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Vale, vale, Hans, muchísimas gracias. Sí, claro, de eso se trata, ¿no? De cada uno, estos encuentros, pues cada uno desde sus mismas percepciones. Es muy lindo porque aquí nos reúne también otras disciplinas y pues de eso se trata, ¿no? Digamos que al principio yo me acuerdo que Catalina hablaba un poco sobre, yo por qué no nací en esa época, ¿no? Decía un poco como eso, pero es que yo pienso como lo hablábamos al inicio, creo que esto que nos está pasando con la pandemia, con toda esta situación actual sobre la virtualidad y donde también nos posicionamos nosotros como artistas y como actores y como titiriteros, también nos pone como a pensar en eso. Yo no sé, cuando lo leía pensaba mucho en eso del cuerpo máquina, ¿no? Cuando él criticaba un poco que se puede hacer teatro sin actores, por ejemplo, básicamente. Entonces, pensaba yo ahorita como en todo este fenómeno del reemplazo, entonces de este reemplazo que con lo que le estamos padeciendo, no sé, en nuestro país y específicamente en Bogotá, Bien, tenemos cerradas uy, todas las salas, ya te doy la palabra, tenemos cerradas todas las salas y digamos que empieza a aparecer este cuerpo máquina de Lacan, pero también empieza a aparecer este teatro de la muerte, este cuerpo y cómo lo relacionamos con esto que actualmente estamos viviendo. O sea, yo acabo de pasar una experiencia de 2 semanas en donde estuvimos haciendo unas experiencias de teatro, no de teatro, de experiencia, ¿sí? A través de la cámara en sincrónico con nuestros espectadores, pero también para entrar en ese lenguaje era como la cámara es la que lleva el ritmo, la cámara es la que se mueve, la cámara, tú simplemente entra, haz, entonces yo decía, ¿qué está pasando? O sea, estamos en una historia también, entonces eso que decía Catalina me hubiera gustado bien en ese tiempo, pero es que ahorita también está en nuestras manos reflexionar sobre qué está pasando con esos cuerpos, con esas presencias y esas presencias ahorita a través de esta pantalla. Te doy la palabra a Catalina y luego al maestro Juan Carlos. No, pensaba es que me hubiera gustado estar presente en esa revolución, o sea, ver todo lo que estaba pasando. No que este tiempo no me guste, afortunadamente me gusta porque creo que ser mujer ahora es mejor que ser mujer antes de ahora. O sea que, aunque es terrible ser mujer ahora, de todas maneras el pasado no ha sido bueno con nosotros. Entonces, no. Digo, me hubiera, como viajar en el tiempo, era lo que quería decir, ¿no? Como que si me pedían Vale, vale. viajar en el tiempo, me gustaría viajar a ese momento de las grandes vanguardias y de las revoluciones y ver todo lo que estaba pasando. Bueno, hay algo que dice Hans que a mí me pasó, fíjate, todo lo contrario, y es que cuando yo leí a Gordon Craig en la universidad y digamos, no ha sido más presente Meyer Hall en mi trabajo que Gordon Craig, y cuando lo volví a leer me pasó todo lo contrario, Hans. Me pasó que hay un montón de cosas con las cuales estoy absolutamente de acuerdo con él, cosas que en su momento no entendí. Eh, Como por ejemplo, hay un texto que él utiliza de Flaubert ahí en su texto que me parece que yo me siento muy identificada con él. Y es, el artista, decía Flaubert, debería hacer un trabajo similar a Dios en cuanto a la creación invisible y omnipresente. O sea, se debe sentir su presencia donde quiera, pero no debemos verlo, ¿sí?
Y yo sí pienso que hace parte de nuestra realidad, supongo que en otros países será distinta, pero pienso que el trabajo con el actor aquí en Colombia es muy complicado. Hablo desde la dirección, estoy de acuerdo con Juan Carlos. Gordon Craig es la primera persona que se comienza a plantear el oficio del director. Como les digo, se retira a los 26 años de la actuación y hay algo muy interesante que él plantea en esta carta que le escribió al actor. Para mí, de todas maneras, la Super Marioneta es un manifiesto, yo lo siento como un manifiesto, y es que él le dice, mira, no te quedes con él, o sea, primero hay algo que me parece súper interesante y es que le quita la centralidad al texto. Gordon Craig le quita ese lugar central al texto. Y dice, el texto hace parte del teatro, estamos de acuerdo, la dramaturgia hace parte del teatro, pero no es lo único. Y no debería ser el centro. Hay otro montón de cosas como la escenografía, la iluminación, o sea, hay otro montón de... Es como, es una cosa muy holística, fíjate que yo lo veo desde lo holístico y yo sí siento que el teatro es algo holístico. Hay un montón de cosas, de piezas que forman parte del teatro, que no, el centro no es el texto, pero el centro tampoco es el actor. ¿Sí? El actor o la actriz no lo es. Y el quitarle esa centralidad a mí me parece importante. Entonces, en esta carta, a mí este recorrido que él hace y es, comienza como actor a hacerte preguntas, ya no solamente desde el texto y desde el personaje, sino transita por el teatro, comienza a ver la trasescena, comienza a hacerte preguntas, mira cómo se construye la escenografía, baja a ver cómo trabajan los escenógrafos, mira cómo construyen, piensa en los colores, piensa en toda la estructura del teatro, porque tú no eres el centro de. Y a mí eso me parece fundamental y pienso que eso es una de las cosas que, claro, hombre, a veces las revoluciones no, en general las revoluciones no son suaves ni sencillas y a veces el diálogo no, es decir, es necesario caernos y golpearnos para tener cierto tipo de conciencia respecto a lo que estamos haciendo y hacernos preguntas y cuestionamientos y desacomodarnos. Yo que trabajo todo el tiempo con actores, que llevo 20 años trabajando con actores, por ejemplo, el actor es supremamente difícil desacomodar al actor y ponerlo en un lugar donde él se sienta inseguro, o sea, gritan, patalean, alegan, el terror absoluto hacia el fracaso, por ejemplo, creo que tiene, entonces, por ejemplo, aquí en Colombia es muy complicado entrar en procesos de laboratorio. No estoy hablando de grupos de teatro como La Candelaria, pues porque ellos tienen unos procesos muy largos, no es digamos, La Candelaria es distinto a como trabajamos en la mayoría de los directores y directoras en ese momento de mi generación. Entonces, estos procesos de laboratorio donde podemos llegar a un no lugar, donde podemos llegar al fracaso, donde finalmente lo que importa es el camino y no necesariamente el estreno, la función, la temporada, es muy complejo y el desacomodar, en este momento los actores en Colombia, insisto, a excepción de las personas que trabajan con el Teatro La Candelaria, no están dispuestos a eso, ¿sí? Ni dispuestos ni dispuestas. Entonces, cosas importantes que me parecen de esto es, uno, quitarle la centralidad al actor, quitarle la centralidad al texto, que también lo hace Gordon Craig. Empezar a mirar que hacemos, que como que cada intérprete hace parte de todo un andamiaje, ¿sí? Que para mí, este tema de la muerte que él plantea, pues evidentemente es algo metafórico para mí, así lo leo yo, y es necesario matar eso que hemos hecho hasta ahora, es decir, es necesario darle muerte a eso. Y no creo que, no, con lo que leo, no siento que él esté hablando de un actor zombie, por ejemplo, lo que podríamos decir este tipo de muertos vivientes. Utiliza palabras muy fuertes, de acuerdo, que creo que también hacen parte de su contexto y del lenguaje que él tenía en ese momento. Pero por ejemplo, esa idea de la muerte y de la muerte del teatro y de cómo debe morir y que es necesario que muera para entrar en otros procesos, yo sí lo veo necesario. Y Cantor lo plantea, total, lo plantea todo el tiempo. Y Dubati también habla del teatro como esa necesidad de la muerte y de entrar en esa muerte. Y yo sí, por ejemplo, pienso
que el teatro tiene una gran relación con la muerte. Y pienso que la marioneta y el muñeco también. A mí hay algo que me acercó al muñeco y fue un texto que leí al títere, y es que el actor siempre está luchando por la verdad de la muerte en el escenario, que nunca va a ser posible. Es decir, el actor nunca puede morir en el escenario, sabemos que no va a ser, además se levanta. Ay, perdón, un segundo, perdón, qué pena. Perdón, un segundo. Tranquila, tranquila. Vale, sí, a mí me parece que al igual que Catalina, también pienso que esto que habla Cantor sobre esa mentira, ¿no? El que el actor nunca podrá llegar a morir en la escena porque aparece una mentira, no hay verdad, mientras que el objeto del títere sí muere de verdad. Eso me parece que es tan bello, que es lo que, digamos, he entrado como analizar en este tiempo de experiencia a través de la investigación en los títeres. Catalina, no sé si quieras concluir. Sí, sí, quiero concluir la idea, qué pena. Ajá, Sí, es que me entró ahí la llamada de tranquila. tubería. Y Entonces, ya después el maestro, creo que Juan Carlos, y luego Karen, ya te doy la palabra, ¿vale? bueno, y mientras que el actor no está vivo y no puede morir en el escenario, no es verdad, además porque se acaba la obra, se levantan y todo el mundo aplaude, lo felicitan y lo saludan y ya está. Es decir, se dio una representación de la muerte, la marioneta no, la muerte en la marioneta es real. En el títere, la muerte es verdad, pasa. Y por eso, en mi opinión, es tan conmovedora, porque hay una gran verdad allí. Sí, porque claro, es un objeto inanimado que nosotros animamos, mientras que la marioneta está luchando siempre por vivir. El muñeco siempre está luchando por vivir. Sí, y por eso cuando llega la muerte en él, es lo más verosímil y lo más real para mí como espectadora y también cuando lo he trabajado. Y para terminar, con lo que decía Juan Carlos, estoy completamente de acuerdo. Yo soy profesora de acciones físicas y yo siempre utilizo la marioneta y el muñeco para explicarles a los actores qué es lo que son las acciones físicas de Stanislavski, del último Stanislavski, y para mí la marioneta, el muñeco es el más preciso en el tema de las acciones físicas, porque creo que la depuración, la limpieza, la precisión y la exactitud que tiene el muñeco no lo tiene el actor. Entonces, siempre cuando voy a empezar a hablar de acciones físicas, si comenzamos a hacer ejercicios de eso, siempre empiezo creo que el títere es un gran ejemplo para hablar de ello y para que el actor entienda qué son las acciones físicas. Eso, por ahora. Sí, bueno. Sí, que a mí me parece interesante precisamente que traje el texto a colación en estos encuentros, fue porque pensábamos, bueno, ¿qué clase de teoría nos ayudarían a nosotros a construir en nuestro lenguaje, en nuestra investigación, ¿no? Entonces, el maestro Schweczki nos recomendó a Cray y también, digamos, empezamos a hablar un poco también con otros maestros sobre de pronto las acciones físicas, Grotowski, Meyer, Hall, que trabajan un poco más a través del cuerpo. Maestro Juan Carlos, entonces le doy la palabra. ¿Quería decir algo? Pues aprovechando, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Pues siguiendo el hilo de la compañera Catalina, sí, en este caso el valor de la acción física dentro de lo que es una marioneta, lo que es el títere, sucede un fenómeno muy interesante. El ejemplo de la marioneta de hilo o el títere de mesa implica una aplicación muy puntual de lo que es la acción física, el control, porque son rostros que no tienen expresión, son rostros fijos de madera, de papel maché, de doble espuma, que a través del movimiento se les va dando su tiempo vida. En el caso del títere de guante, el títere guiñol, es un poco contrario porque es un títere muy libre, es un muñeco más de caricatura, que puede correr de un extremo a otro y que incita mucho a la improvisación y a la interacción con el público. El títere de guantes tiene esa característica que nos da esa oportunidad de romper un poco la estética por el juego o por lo lúdico
Y en el caso de las marionetas o el títere de mesa o el de manipulación directa, pues sí debe aplicar un poco más esa técnica. En el caso de la muerte en el escenario, eh, eh, Grotowski, a través de su primer actor, Richard Cieslak, montaron una obra que se llamó Apocalipsis Configuris, donde precisamente hacen toda una poesía sobre lo que es la agonía hacia la muerte. No la muerte como punto final de la escena, sino todo lo que implica el llegar a lo que es la agonía. Y lo abordan de una manera muy interesante porque el actor no estaba buscando agonizar como un muerto, hacer porque precisamente no tiene la experiencia en su memoria, y recurre a una escena, curiosamente, de un acto sexual donde él se incendiaba de amor, y ahí surge una paradoja poética muy interesante en el teatro de vanguardia de Grotowski. Eh, después de lo que sucede incluso el teatro tiene una crisis muy importante después de las rutas que debe de seguir en el tema de la actuación. Incluso yo creo que el actor ha regresado un poco gracias al cine, a lo que es el teatro, a la super marioneta, porque ahora ya se vuelve a coreografiar en escena. Ya no hay libertad para creativa del actor, no hay tiempo, las producciones están encima, deben estrenar en 6 meses, y el actor vuelve a ser una vez un trabajador o un objeto más. Yo creo que habría que, en el caso del actor, replantear otra vez esa revolución y que el actor sea el creador. Y en el caso del títere, que es que no es, como decía Obrastov, Obrazov, un teatro chiquito, sino que tiene sus propias leyes y su propio lenguaje. Yo creo que cabe mucho del tema de la estética, pero también el replantear la cuestión de la vivencia, como es el teatro del títere de guante. Lo que yo que sí consideraría es algo que bueno, con todo respeto, hemos desvalorado mucho, es el papel del titiritero. No es lo mismo hacer teatro de títeres que teatro con títeres. Hay gente que trabaja en el arte del diseño, de la danza, del teatro, que llega al títere por ser una forma más fácil de montar las producciones. Pero el que nace titiritero, que he conocido a algunos compañeros súper respetables y admirables, que el titiritero no solo es el que anima el muñeco, no solo es el que hace la puesta en escena, no solo es el que hace los telones de fondo, no es el que hace la escenografía, no es el que adapta el cuento, es todo eso. El arte del titiritero obliga a que nos conformemos más, conociendo más las diferentes técnicas del arte. Tenemos que tener principios básicos de lo que es la composición dramática, tenemos que aprender a dibujar, tenemos que aprender a manejar iluminación, ahorita ya gracias a los apoyos y a las becas, también el títere ha caído en una especie de empresa que también contrata incluso el titiritero, los que montan la obra, contratan a quien les hagan los títeres, contratan al que haga la escena, al quien haga la iluminación y que haga todo. Eso facilita y enriquece, pero dentro de lo que somos los titiriteros de tierra, nosotros somos compositores de todo y muchas veces sí nos vemos limitados. Entonces, la gran revolución podría surgir si partimos de obras que no es, el teatro de títeres no es un teatro chiquito, sino que tiene sus propias leyes, y empujamos, recurriendo a los autores teóricos del teatro, para reencontrar nuestro lenguaje, podrá empezar a resurgir un enriquecimiento, una revolución del arte del títere. Y por fin, para finalizar, en México, debido a las tres grandes influencias que hemos tenido, que fue la familia Rosete Aranda de las marionetas, del Teatro Guiñol de Bellas Artes y de los mopeds, son las técnicas más que se estuvieron manejando hasta finales de los 90, más recurrentemente, porque eran lo que más veíamos. Y ya después, para facilitar el traslado, pues el títere de mesa y el teatro de papel vinieron a llenar ese hueco. Y hemos dejado el gran escenario o el teatrino grande, y de pronto nos estamos yendo a otro tipo de temas, como es el teatro de papel o el títere de mesa, por ser estéticamente más interesante y por ser más fácil de transportar. Entonces, hay mucho que replantear lo que es el fenómeno del teatro de títere a nivel América Latina, y a lo mejor, siguiendo con los teóricos, también retomar a este autor tan importante como fue Obraztsov, así se llama el autor ruso, el titiritero más importante de Rusia y yo creo que del mundo. Gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Karen, que quería intervenir, y luego Victoria. Gracias. Quiero recordarles que vamos, pues, supuestamente íbamos hasta las 7:30, son las 7:25, entonces les recomendamos ser concretas, y pues para no demorarnos mucho y darle una finalización a pues este encuentro, que esto podría llevarnos años y años hablando sobre estos temas. ¿Listo? Sí. Yo quiero retomar un poquitito la idea. Hans lanzó algo que me causa mucho sentido. Yo soy pedagoga teatral, investigo la pedagogía desde una visión crítica y también, claro, magíster en educación artística. Cuando yo inicié este magíster, muy breve, yo logré comprender que el teatro, el artista, todo lo que significa el lenguaje teatral, finalmente es parte de un fenómeno social, es un elemento de una fenomenología. Entonces, desde ese lugar yo creo que es súper importante el datito que entregó Hans, que es respecto al tiempo, al periodo, por ejemplo, del siglo XIX, del siglo XX, respecto a la tecnología. Y ahí hacer un poco el enlace a nuestro presente, porque finalmente la evolución y todo el avance que ha tenido el mundo en términos tecnológicos no solamente interviene en las formas de comunicarnos, sino que también en las formas de posesionarnos desde el cuerpo. Ya cada vez es menos necesario, de alguna manera, la tecnología, digamos que entra con todo un tema de la industrialización, con todos los avances que eran justamente para poder reemplazar el cuerpo del sujeto y poder generar una mayor producción. Entonces, desde ese lugar, a mí me causa mucho esta idea de la de Catalina, de quitar la centralidad. Me parece un súper buen concepto esto, como dejar de ser o dejar de creer utópicamente que el cuerpo del actor hoy día es el mismo cuerpo del actor del siglo XIX o siglo XX incluso. Porque hoy la tecnología es tan potente que incluso interviene, ya es como, a ver cómo llamar, nos volvemos parte de nuestra realidad, está sujeta a un dispositivo finalmente. Entonces, desde ese lugar me parece que es muy interesante esta idea de preguntarnos qué tan relevante es hoy el cuerpo del actor, el cuerpo del sujeto, para hacer arte o para hacer teatro o para comunicar. Eso por una parte, creo que es que hacernos esa pregunta tiene mucho más que ver con la evolución de la tecnología y los mecanismos también tecnológicos y cómo esto tiene que ver con un proceso de producción y reproducción también a nivel mundial. Y lo otro es que desde esta misma idea del cuerpo está, cuando la Cata habla de que, claro, el muñeco está queriendo vivir, es porque justamente me parece que el muñeco nace desde una, desde un, eh, es un objeto. En algún momento el muñeco, tú tomas la madera, la pules, le das una forma, pero hasta que al muñeco tú no le otorgas una acción, una emoción, el muñeco sigue siendo un objeto. En cambio nosotros tenemos otro objetivo, nuestro cuerpo es otro. Entonces desde ese lugar pienso que en ese sentido la investigación que se puede realizar desde un proceso con un muñeco es completamente distinto, pese a que podamos hacer un paralelo o cruzar de pronto conceptos que tengan que ver con las acciones físicas o con el mundo interno que podamos crearle a ese personaje. Porque el muñeco sí, yo creo, me parece muy bonita esta metáfora como de que el muñeco sí lucha por vivir. En cambio, nosotros no luchamos por eso, sino que luchamos de alguna manera para poder subsistir en esta producción de nuestros cuerpos. Como actores, por ejemplo, hacer un trabajo en razón de metas. ¿Por qué? Trabajamos para generar un montaje
está supeditado por una conciencia de mercado. Entonces, trabajamos nuestro cuerpo desde ya una idea de producto, y eso también creo que es importante de repente tenerlo ahí como un poquitito dando vuelta, porque creo que el objetivo de nuestro cuerpo físico, actoral, es totalmente distinto al de la marioneta. Y ahí está como, me parece súper interesante como verlo, comprender que podemos hacer los cruces de acciones, pero que finalmente nuestros objetivos son otros. Eso. Vale, Gracias. Karen, muchísimas gracias. Y digamos, son dos intervenciones, las últimas intervenciones para finalizar, a Victoria y luego a Tavares. Gracias. Victoria, tienes la palabra. Gracias. Bueno, voy a ser como muy breve, por lo que ya estamos así súper cortitos de tiempo. Más bien voy a hacer mi intervención como a manera de preguntas, pero más para que se queden en nuestra cabeza y recordando un poco los encuentros anteriores, que son preguntas que a mí también me siguen rondando. Y entonces, con respecto a la intervención que hizo el compañero de México, pues yo digamos que yo me posiciono en un lugar distinto, porque también cuando hicimos el encuentro con Suetsky nos preguntábamos esto de qué teorías del teatro intervienen para que podamos como agarrarnos los titiriteros y las titiriteras que no tenemos tanta teoría escrita desde algunas teorías teatrales, ¿no? Y ese día hablábamos que, bueno, la postura de él era muy interesante y él decía, de ninguna. Nosotros, los títeres, los titiriteros, las titiriteras y el teatro de títeres y objetos es un arte bastardo. Y eso me parecía súper potente y fuerte, porque también hemos estado como en otros escenarios y nos hemos construido distinto. Claro que es importante hacer conocimiento y construir teoría y todo eso que estamos haciendo, pero también pues me parece muy lindo esto de mirar críticamente pues lo que nos llega desde el teatro, ¿no? Porque también muchas veces hemos sido un poco el hijo negado del teatro, o el hijo bobo, bueno, no sé, como que hemos ocupado un lugar ahí bien subalterno. Y, y lo otro que quería también hacía manera de pregunta es, pues con esto que estábamos hablando de la muerte del actor, eh, en este texto de pensamiento títere también él dice, Pasca, dice algo muy lindo, que es que el títere en tanto objeto es real y en tanto personaje es imaginario. Y en este sentido, en desmedro de toda ilusión, siempre va a faltarle vida, y con la vida siempre va a faltarle muerte, que me parecía muy bonito como para aportar a esto de la muerte. Y era eso. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Victoria, por tu intervención, y terminaríamos entonces con Tavares, que tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, bueno, casi noches. Pues bueno, primero para agradecerle la invitación, un gusto. Tú tú te conectas de Perú, ¿cierto? ¿Te puedes presentar? No, soy Gustavo Arias Tapia, soy de México, de acá de Toluca, Estado de México, en Ok. México. Mi grupo se llama Títeres Argot. También por ahí está conectada también mi esposa, que dice Josi de Arias, nosotros somos del grupo. Y bueno, ese es nuestro primer contacto con ustedes, es un gusto, verdaderamente créanme que pues sirve mucho ahorita esto de la comunicación en estos asuntos, ¿no? Y bueno, la discusión del títer es muy importante, lo que decía la maestra ahorita. Sí, se ha mantenido durante mucho tiempo el tratar de distinguir el teatro de títeres con el teatro de humanos, que si es menor, que si es mayor. La verdad es que sí resulta un poco cansado estar buscando un poco de justificación para ver si es importante el trabajo del titiritero o más importante el trabajo del actor. Sin embargo, en mi experiencia, durante lo que llevo, créanme que a veces resulta muy difícil que un actor preste vida a un títere. Cuando le dicen un elemento, un objeto, pues verdaderamente la verdad es que para los titiriteros el títere no es un objeto, sino es un personaje, y es un títere que en muchas ocasiones está hecho por nosotros, ¿verdad? Y bueno, al menos nosotros que lo hacemos, lo elaboramos, pues nosotros
creemos o pensamos y damos por hecho que tiene una personalidad y lo creamos a partir de una idea, o muchas veces el títere nos va dando esa personalidad que él quiere cómo surgir. Es una mística algo diferente, sin embargo no tan menos profunda como la del actor, ¿no? Para trabajar. Aquí lo esencial es que tanto en el trabajo actoral con títeres como en escena de frente al espectador, pues es un trabajo actoral el que se lleva. Sí, a veces creo que exageramos, es importante la teoría, es importante la investigación, pero creo que muchas veces estamos olvidando en el títere lo esencial, que solamente es un títere y que a veces en producciones muy grandes o a veces, créame que lo tiramos a hacerlo elitista, apartamos el títere de su esencia y lo hacemos tan complicado cuando el papel del títere es solamente ese, llegar a un niño, a una persona, al espectador con mensajes sencillos, que ya con nuestro trabajo podemos hacer grandes producciones y teatralizar y hacer grandes puestas, es cierto, pero no, el títere es tan básico y elemental que es solamente algo mágico que puede estar en una mesa, en un salón, puede surgir de la nada, y esa es la magia del títere y del titiritero. De verdad, yo les agradezco esta invitación y bueno, esperemos que no sea la última y un gusto escucharlos y oírlos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por conectarse, por estar con nosotros en este encuentro tan necesario, también en estos días y poder reflexionar sobre nuestro oficio. Entonces, para terminar, pues le quiero dar la palabra a, sí, todos los sábados nos vamos a estar encontrando, nos pueden, en Facebook estamos como Titer Red Bogotá, en Instagram también, y digamos que somos un grupo pues de artistas titiriteros y titiriteras que vivimos en Bogotá y que nos encontramos pues para discutir sin mayores pretensiones, más como entrar en esta dinámica de poder escucharnos, de poder encontrarnos alrededor pues del oficio del títere y de los objetos animados. Entonces los invitamos para que se sigan también pues conectando los sábados a las 6, si no hemos enviado digamos el link, entonces nos pueden encontrar pues en las redes. Y Catalina, pues quisiera como que si tienes algo como sé que hay mucha tela para cortar, este universo es infinito, ¿cierto? Pero pues nada, eres nuestra invitada el día de hoy, entonces no sé si quisieras como concluir algo de esto que han dicho nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quedo con ganas de volver, aunque no soy titiritera profesional, pero me parece súper chévere estos diálogos. Entonces, si me invitan, yo volveré los sábados a escucharlos, que me parece muy chévere. Las mejores conversaciones que he tenido son con gente que hace animación de objetos. Solo para terminar, algo que me parece importante y es que no lo dije, y es este tema de limpiar las emociones, de limpiar la emoción en el actor y de cómo la acción debe llevar a la emoción y no la emoción a la acción, que también lo plantea las acciones físicas de Stanislavski, también es algo que toca Gordon Craig y que tiene que ver con este tema de limpiar la emocionalidad en el actor, y que me parece fundamental. Me parece interesante, me voy con esto del cuerpo como producto y como producto de todo este sistema industrial y tecnológico. Y me hago la pregunta de, aun cuando este cuerpo del actor no está inmerso en esta máquina, literalmente en esta máquina, como alguien puede tener la lectura de Gordon Craig, algún tipo de lectura, creo que el actor, aunque esté presente en el escenario, sí que está imbuido en un sistema de máquina y de producción permanentemente. Entonces, aunque no se le diga actor máquina, sí es un actor que está imbuido en el sistema de producción, ¿sí? De producción de dinero y de cosas que me parece que es importante como tenerlo allí, ¿no?
como que es este artista del escenario. Y también hay un texto que está allí que lo dice Gordon Craig y también habla del actor creador. Él no le quita esa capacidad creativa al actor, lo que pasa es que se necesita depurar. Era como eso que quería decir. Y ya. No, y estoy de acuerdo, creo que hay que tener unas visiones críticas. Siempre es duro leer los textos de los creadores del siglo XX, XIX y XX, e incluso XXI, donde pues las mujeres no estamos presentes en esos procesos, ¿no? Y en esas preguntas. Es duro leer las mujeres como creadoras, ¿no? Pero pues eso no solamente hace parte de Gordon Craig, sino en general. Se fue el audio. ¿Se fue el audio? Cata, se fue el audio. Se fue el audio. Ah, no. Se escucha bien. Ah, listo. Entonces, En pues, Chile se escucha. Bueno. Sí, entonces eso es una gran pregunta, ¿no? Eso también es una gran pregunta y es, bueno, como siempre las mujeres que hemos estado ocultas de todos esos procesos, de esas preguntas, no porque no estuviéramos en los procesos creativos, porque siempre hemos estado en los procesos creativos, hemos estado allí, solo que no se habla de nosotros, de nosotras. Pero no, bueno, aquí estamos. Ya estamos hablando, tenía que llegar el momento para hacerlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes y pues quisiera terminar agradeciéndoles a todos y terminar con la frase que empecé, y es la convicción, estos encuentros que nos marcan esa tarea del arte, como esa tarea de que siempre tenemos que estar en una invención permanente, ¿sí? Tenemos que estar en esta invención permanente. Entonces, gracias. No sé si puedan activar la cámara para que podamos tomar una foto. Sí, la cámara, muchísimas gracias. Se pasa rapidísimo, se pasó rapidísimo. Sí, se pasó muy rápido, es poquito tiempo. O sea, yo quería preguntar si es que finalmente esto de las cámaras, de no poner las cámaras, es porque se pone muy lento el sistema, porque es súper agradable cuando conversaba Cata, un poco acompañarla también y que pudiéramos como desde los cuerpos como acompañarnos. Los cuerpos, sí, un poquito de humanidad. A veces que no se nos cae el sistema sería genial. Bueno, los que puedan allí, Vicky o no sé quién me toma a mí porque yo no salgo. Sonrían los que pueden allí. Muchas gracias, que quede para el recuerdo, porque yo, que nunca salgo. Gracias, Karen, que se conectó de Putumayo, qué linda. Hola, Karen, qué bonita. Qué bonito verte allí. Gracias, compañeros de los diferentes países. Qué bonito estas posibilidades también. A veces pensamos esto del humano y digamos, estas son las ventajas también de lo que nos ha traído esta situación, y es de poder encontrarnos a la distancia en los países. Ver a toda la gente de Peter Red, muchísimas gracias. Gracias, José Ramón, por toda tu gestión, como siempre. Hans, Victoria, bueno, todos ahí que vamos construyendo este espacio en pro precisamente de eso, ¿no? De encontrarnos y de seguir construyendo. Que tengan una feliz noche, que terminen de tener un feliz fin de semana, y pues nos vemos entonces dentro de 8 días. Ya saben que aquí nos encontramos siempre a las 6 si quieren escucharnos con otro texto que vamos a estar haciendo. La próxima semana estará moderando la compañera Victoria Sánchez, Victoria, que está allí, antropóloga, titiritera. Entonces, ¿qué texto es el que vas a trabajar? Todavía no está definido, más o menos, ¿o sí? Todavía no están totalmente definidos, pero posiblemente van a ser el de Bond Place, que hoy nombramos. Otro texto que es muy lindo, que se llama Lágrimas Invisibles para el Mundo, que es justamente de un actor, cómo se enfrenta a este mundo de los títeres, y son cortitos. Y estamos buscando uno, a ver si lo localizamos en español, que es de una titiritera, Emil Valentín, que es un manifiesto. Pues si lo conseguimos será también ese. Y se los vamos a compartir. Entonces ya les estará llegando. Yo espero que ya con José Ramón nos pondremos de acuerdo para hacerles llegar
al correo. Espero que nos hayan hecho el favor de llenar el formulario y si no, pues ya saben, estaremos publicándolo en la red. Que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, abrazos. Gracias a todos. Gracias, espectacular. Muchas gracias. Buena energía. Gracias a todas, a todos. Catalina, gracias. Feliz eclipse. Gracias, Sí, Catalina. Sigamos tejiendo. Chao. Sigamos tejiendo conocimiento, sigamos tejiendo. Gracias. Buenas noches para todos. En red somos más fuertes. Gracias, hasta luego. Gracias por unirse, maestro Tabaré. Hasta luego, maestro.